El viejo refrán que reza ver para creer encierra todo un contenido materialista, inclusive negativo. Es fundamentarse en la realidad física cuando ya está suficientemente probado que existen otras realidades en el tiempo que complementan esta realidad espacial que nos contiene. También incluye esta frase una alta cuota de escepticismo, puesto que la mentira reina en estos tiempos y, por lo visto, la única defensa seria que el ser humano posee es su propia convicción de las cosas. Pero hay algo que queda inmerso en la duda: la íntima creencia ante las cosas depende del archivo mental que cada ser humano posea y sobre el cual apoye la comparación entre lo que, según él, es y o no es. Esto forma parte del riesgo evolutivo al que todos estamos sometidos. Podemos estar frente a una gran verdad, pero nuestro raciocinio, fundamentado en nuestra historia de conocimientos, no puede jugar una mala pasada. Podemos trasladar estas conclusiones al tema que nos ocupa. Quien nunca ha visto con sus propios ojos una nave o un ser de otro planeta, por así definirlo, difícilmente pueda concebir que realmente existan, salvo que su preparación intelectual lo habilite para extraer de su no visión la sensación de que puede ser verdad. Esa sensación surge desde lo más profundo de cada uno y es, según mi modesta opinión, la transmisión de nuestro subconsciente hacia el consciente de información que tenemos incorporada, pero a la que no recurrimos en forma voluntaria. Aparece involuntariamente, como complementando la realidad y agregándole datos para avanzar un poquito más allá del entendimiento. Podría hacer una interminable lista de interrogantes, pero calmo mis ansiedades observando que no me está pasando a mí solo. Suman muchos aquellos con los que he conversado y me han confesado que les suceden cosas parecidas. Son diferentes vivencias, pero siempre coinciden con un mismo origen. Fenómenos que superan los límites de la realidad tangible. Fenómenos de diferente índole, pero relacionados con lo mismo: vida extradimensional. Me resulta más exacto hablar de vida extradimensional antes que decir vida extraterrestre. Me parece que es más acertado puntualizar que nos encontramos frente a algo que no vemos porque vibra en una frecuencia diferente a la nuestra. Es más acertado que considerar a la situación como un fenómeno que aparece y desaparece frente a nuestros ojos, pero perteneciendo al mundo físico. Cuando decimos terrestre, nos referimos al planeta Tierra. Y el planeta Tierra es nuestro mundo físico. Mi lógica intuye, o más bien afirma, que no vemos ni naves ni seres porque simplemente son invisibles a nuestros sentidos normales. Ni la vista ni el oído los captan porque sus frecuencias no coinciden con las que pueden detectar dichos sentidos. Creo que es el momento apropiado para revelar que los personajes extradimensionales a los que hago referencia en esta obra lingüística audible no son producto de mi imaginación. Poseo en mi poder escritos psicografiados
en los que se demuestra que los mismos se han comunicado con seres humanos de esta dimensión con fines pacíficos de colaboración interdimensional. Varios libros también han hecho mención sobre estos seres y están presentados como vivientes, no como personajes de novela. En el libro del querido y recordado amigo Pedro Romaniuk, Apocalipsis y Nueva Era, de Editorial Larín, página 242, la hermana pleyadense Semjase sienta precedentes sobre lo antedicho. Nosotros, para poder mantenernos entre ustedes, debemos efectuarnos ciertos ajustes de sintonía dentro de nuestras energías vibracionales para que se armonicen con las vuestras. Es evidente que ellos manejan con un gran conocimiento de causa la invisibilidad en el mundo físico. Es por eso que para creer, al menos en este caso, es casi imposible que podamos ver, al menos con los ojos, y solo cuando ellos lo consideran apropiado. Lo que pocos saben y muchos que lo saben discuten o niegan es que también se puede ver con los ojos del alma. Sí, el alma también ve. Y ve mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Y al decir imaginarnos, quiero decir provocar imágenes que, aunque parezcan irreales, tengan visos de realidad, o al menos podamos identificarlas dentro de los parámetros de lo que para nosotros es la realidad. La intuición es una de las herramientas del alma cuyo uso nos asegura aproximar muchos datos a nuestra mente consciente. Negar por negar no es bueno, pero aceptar ciegamente tampoco. El hecho de intuir nos obliga a ir un poquito más allá y a arriesgar hipótesis que nos proponen desafíos. Esos desafíos movilizan inquietudes, en muchos casos dormidas, y un fuerte deseo de encontrar respuestas. Y esas respuestas, a veces, suelen ser un tanto complicadas de digerir. Pero eso no debe descorazonarnos. Cuando uno se interna en el mar de las posibilidades, puede encontrarse con una calma chicha, tanto como con un temporal. Depende de la embarcación que se utilice para naufragar o salir indemne. En nuestro caso, la embarcación debe estar obligadamente provista del radar de la intuición. Alguien diría, siento que es verdad, aunque todo pareciera indicar que no. Es una posición muy personal e íntima. Recuerde que no hubieran habido descubrimientos a lo largo de la historia del hombre si aquellos que los produjeron no hubieran sentido que tenían la verdad en sus manos, aunque el mundo les negara tal cosa. Personalmente creo que es sumamente difícil aceptar que el planeta que nos alberga pueda llegar a quedar destruido casi en sus 2/3 partes. Uno se niega a creer que algo así pueda suceder. Por otra parte, tomando las psicografías en nuestras manos, resulta también sumamente difícil que una mente humana haya elucubrado semejante situación solo para obtener un rédito cortoplacista. Digo esto porque si todo fuera mentira, aquellos que impulsan dicha mentira estarían en serios aprietos de no ocurrir lo que predicen. Además, ¿qué ganarían mintiendo? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Justifica en algo haber inventado una historia semejante?
No encuentro razonable considerar que estamos frente a una patraña o al delirio de algún zafado de la cabeza. Y me atrevo a pensar así porque cuando accedo al material psicografiado intento leer con los ojos del alma, además de los ojos físicos. Y algo me dice que es verdad. No es creer por creer, no me estoy engañando. No es la ilusión de que sea cierto la que confunde mi entendimiento. No, para nada. Mi radar de intuición me indica que yo sé más sobre esta historia y tengo la obligación de hurgar en mi mente para encontrar la respuesta. Si vivimos en un mundo regido por la causa y el efecto, no podemos entonces concebir la casualidad. Sí, podemos aceptar que la causalidad gobierna y conduce. Para que ocurra una destrucción planetaria deberían, por ende, existir causas que la determinen y podríamos clasificar esas supuestas causas en dos grupos bien definidos: de origen humano y de origen natural. ¿Querría el hombre destruir su propio planeta? Bueno, aparentemente los hechos corroborarían esta hipótesis. Nunca, en los anales de la historia conocida del hombre, nuestro pobre mundo sufrió semejante devastación natural. En un mismo siglo hubo 2 guerras mundiales y se hicieron estallar bombas de un poder inconmensurable y cuyos efectos perdurarán por milenios. Esas mismas bombas, las atómicas, de hidrógeno y neutrónicas, hoy día forman parte del arsenal de naciones que se encuentran enfrentadas entre sí por intereses económicos, políticos, sociales y religiosos. Suficiente prueba la expresada como para descreer de la cordura del hombre y su responsabilidad como custodio del planeta que habita. Y la naturaleza responde con sus leyes inapelables. Fue agredida en su más íntima constitución y roto su equilibrio de milenios. Y va a responder con fuerza, esa misma fuerza que no es otra cosa que el efecto inverso a la causa humana que produjo el daño. Tan solo pensar en la fuerza de la naturaleza hace dudar que podamos contarla, si se desata con la magnitud correspondiente al daño que le hemos y estamos produciendo. Es inimaginable lo que pueda ocurrir. Lo cierto es que por más que uno sea optimista y quiera creer que todo esto no es otra cosa que un mal sueño, están ocurriendo hechos reales y tangibles que afirman que la cosa va en serio. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, sequías espantosas y la secuela del hambre, la más poderosa de las armas con que la naturaleza nos responde. La falta de alimentos como consecuencia de la destrucción de las fuentes naturales de producción y de los hábitats perfectamente organizados. Cada vez somos más y cada vez hay menos que comer. Es admirable la indiferencia con que los gobiernos mundiales toman el tema. Dicen ocuparse y de hecho algunos lo hacen, aunque tímidamente, frente a la situación futura que los hechos presentes vaticinan. La costumbre de resolver para hoy, dejando librada a la suerte una cuestión tan trascendental, no hace menos que afirmar el grado de insensibilidad de los políticos, siempre ocupados
por su situación personal y mostrándose preocupados por la situación de los demás. Preocupación que raras veces, solo en casos de emergencia nacional, se transforma en ocupación real ante problemáticas acuciantes. ¿Cómo podemos pretender avisorar el futuro y tomar recaudos si tan siquiera lo hacemos frente a situaciones que ocurren en nuestro presente inmediato? Buena pregunta, ¿no? Para colmo de males, el ocultamiento que adrede se ha producido con referencia al tema OVNI permite concluir que si la gente común supiera la verdad sobre esta cuestión, otra sería la realidad. Pero el poder se sustenta en el secreto y dosificado uso de la información. Mientras haya malas noticias en los noticieros, el poder asegura que debe seguir existiendo para garantizar el cambio. Yo digo, y sin afán de desestabilizar nada, que mientras el poder esté en manos de la misma clase de gente, los noticieros seguirán mostrando un panorama similar o peor. De hecho, lo estuvieron haciendo durante estos últimos tiempos, lo que indica que no estoy tan errado. El barco está a punto de naufragar y el capitán sigue en el salón de fiestas diciendo que la situación está controlada. Menos mal que parte de la tripulación está en sus puestos y va a hacer lo imposible para organizar el rescate, incluido el capitán, que seguramente va a querer abandonar el barco antes que nadie. Lo absurdo de toda esta situación es que aquellos que nos encontramos afirmando que el apocalipsis es una realidad, en el fondo de nuestros corazones deseamos que no suceda nada. Queremos estar equivocados. Estamos dispuestos a pasar vergüenza si no sucede nada de lo que estuvimos diciendo. Lo digo sinceramente. No me siento feliz provocando angustias y empujando pensamientos no gratos, pero debo ser fiel a mis sentimientos y mis conocimientos. Aunque no me guste, debo cumplir con la premisa de informar. La libertad de creencia de cada uno lo pondrá en posición de tomar recaudos personales o descartar todo esto como la estupidez más grande que haya escuchado en toda su vida. Lamentablemente, solo el futuro corroborará o no lo predicho. De lo que no debemos olvidarnos es que el presente ya nos está indicando qué va a hacer de nosotros en ese futuro. Hablo de presente y hablo de futuro, pero ¿en qué parámetros temporales apoyo mi tesis? Cuando observo el material impreso producto de las psicografías, observo un detalle a considerar como fundamental: la ausencia de fechas precisas. Salvo en algunos casos, se trata de evitar mencionar hora, día, mes y año cuando se hace referencia a ciertos acontecimientos, más si se trata de situaciones límites en cuanto a la vida humana como género. Tomando este interesante dato como parámetro de juzgamiento, es factible clasificar el material a nuestra disposición, valorándolo como probablemente cierto o probablemente falso. Aquellos que consideran la medición del tiempo tomando como base para ella el calendario gregoriano están cometiendo varios errores en cuanto a la precisión del dato que manejen. Es tal la cantidad de versiones sobre su exactitud que bien merece un capítulo aparte su análisis. Pero sí debemos considerar un detalle que no debe ser pasado por alto: la ley universal de libre albedrío. Aquel que la transgreda
está en serios apuros en cuanto a credibilidad. Si un simple adivino que la conozca evita citar fechas exactas para no condicionar actitudes a quien esté proveyendo de información, con más razón se debe tener prudencia al momento de plantear probables causas o efectos que derivarían en la destrucción total o parcial del planeta Tierra. Yo me atrevería a asegurar que la sola existencia de fechas precisas invalida el material que podamos tener en nuestras manos. Es tan solo una opinión, por supuesto. Pero permítaseme insistir en algo. No debemos descartar de plano la posibilidad de que ocurra algún hecho de los que estamos previniendo. De ser así, sucederá lo contrario. Estamos empujando a que suceda con nuestras actitudes diarias de descreimiento y desidia. Evidentemente, la historia de la humanidad ha demostrado en más de una ocasión que somos suicidas en potencia y en acción. ¿O debemos pensar que alguien nos está matando con nuestra más directa autorización? Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.